chiquillos y chiquillas, explicaremos esta pequeña situación de la última parte de su ficha. Tenemos a Checo y Manolo jalando un baúl que tiene una masa aproximada de entre 70 y 75 kilogramos, pero como estamos analizando fuerzas, recuerden que el peso es una fuerza y resulta de multiplicar la masa por la aceleración de la gravedad. Entonces, si tú multiplicas 73 kilos por 9.8 metros por segundo al cuadrado, te da aproximadamente 700 newtons, ¿sí? Entonces vamos a decir que este baúl tiene un peso de 700 newtons. Vean cómo es correcto decir el peso cuando nos referimos a los newtons y en kilogramos cuando nos referimos a masa. Generalmente pues estamos equivocados cuando medimos el peso en kilogramos, pero siendo muy, ¿cómo les diré?, estrictos, pues no, el peso se mide en newtons y la masa en kilogramos. Y este jala con una fuerza de 400 newtons y este también 400 newtons y forman un ángulo de 45 grados respecto a la horizontal, ambos. Vamos a ver qué pasa con el baúl si al aplicarle esas dos fuerzas en diagonal, para dónde se mueve. Lo primero que tenemos que hacer es un diagrama de cuerpo libre. ¿Por qué no la sumamos aritméticamente? En el caso de que estas tres fuerzas hubieran actuado en la misma dirección, sí se hubiera podido sumar aritméticamente, pero en este no, porque van en diagonales. Las tres fuerzas son en diferente dirección, entonces tenemos un sistema de fuerzas concurrentes. La fuerza que implica el Checo, la fuerza que implica el Manolo y el peso mismo que va hacia el núcleo de la Tierra, el peso del baúl. Entonces vamos a poner un marco de referencia. Ustedes ya son expertos en marcos de referencia y le vamos a poner su origen. El origen va a ser este. Ok, ¿qué fuerzas van a actuar ahí? Vamos a llamar a esta F3, que va a ser de, el color, disculpen, a ver si no se me hace más oscuro el café. F3 igual a 700 newtons y tenemos una F1 que es la de Manolo. Como trae camisa roja, lo vamos a poner de rojo. Este rojo no me sirve. Aquí está. Ahí está. Si se fijan, nada más es al tanteo, ¿no? F1 es igual a 400 newtons con un ángulo de 45 grados. Ok, vamos a dibujar la que sigue, de verde. Igual es de 400 newtons y este le vamos a poner que es F2, igual con un ángulo respecto a la horizontal de 45 grados. Ahí está el diagrama de cuerpo libre. Ponemos en un sistema concurrente nuestros tres vectores de fuerza. Recuerden que los vectores tienen un punto de aplicación, un sentido, una dirección. El sentido le indica la flecha y el punto de terminación es donde termina la punta de la flecha. Ok, les decía que donde termina el vector se llama punto extremo y es donde termina
la punta de nuestra flecha. Segundo paso es escoger una escala conveniente. Como tenemos nuestra libreta cuadriculada de ciencias bien bonita, pues vamos a decir qué escala nos conviene usar para que la magnitud de los vectores no se salgan de mi libreta. Se me ocurre decir que un cuadrito, es decir, una unidad, va a ser igual a 100 newtons. Ok, voy a cambiar de punta porque lo estoy pintando como yo quisiera. Okay. De tal manera que si un cuadrito vale 400 newtons o una unidad, este vector me va a medir 4 unidades, este 4 unidades y este 7 unidades. Me parece bien, aquí voy a hacerlo, tengo 7 unidades más o menos. Vamos para adelante. El siguiente paso es aplicar el método del polígono. El polígono es un método gráfico para sumar fuerzas. Se utiliza para sumar más de 2 vectores. En este caso tenemos 3 y el método es el siguiente. Empezamos por F1, lo vamos a trazar. Para eso necesitamos nuestro transportador. Tiene 45 grados a partir de la izquierda hacia arriba. Entonces marcamos 45 grados, ponemos el origen de nuestro transportador, el 0 y el 180 con la línea horizontal de nuestro marco de referencia principal, y el 90 va a coincidir automáticamente con el eje Y o el eje vertical, y marcamos el 45 grados. Con eso ya vamos a tener la dirección de nuestro primer vector de fuerza. En la segunda clase yo marqué esta regla, miren, conforme y de acuerdo a los cuadros de mi pizarrón. Como ya lo tengo a esa escala, voy a decir que el primer vector va a medir 4 unidades, es decir, 4 cuadritos. Lo pongo en dirección a mi primer punto y aquí va a ser el punto de aplicación de mi vector y aquí el punto de término. Ok, el punto extremo diría. Trazo el vector. Uy, no quedó bien. Voy a usar otro color. Ya me acordé que este rojo no servía. Lo vamos a sacar de la ecuación. Aquí está en el suelo el otro. Ok, repetimos el paso para aquellos que no entendieron. Decimos que era 4 unidades con la dirección de los 45 grados. Ahí está. Marco el punto extremo y trazo el módulo del vector. Ahí está. Vean cómo en el punto extremo ahí termina la punta de mi flecha y le pongo F1 igual a 400 newtons. Muy bien. ¿Qué sigue con este método? Pues sigue poner un marco de referencia auxiliar, que lo voy a hacer en color café. En ese origen del marco de referencia auxiliar vamos a poner el vector siguiente, que nos vamos a agarrar en orden, y pues vamos a poner el F2. Más o menos que quede derechito. Yo me referencio respecto a las líneas que tengo en mi cuadrícula. Por eso es bien importante la libreta cuadriculada en ciencias. Se los dije desde la primera clase. Pero pues si quieren batallar y si no quieren aprender, es decisión de ustedes y de sus papás. Muy bien, ahí tengo el primer marco de referencia auxiliar. Recuérdense que este es nuestro marco de referencia principal con negro y el café es el primer marco de referencia auxiliar. Ahora con color, ¿qué color dijimos? Verde. Vamos a trazar, a marcar 45 grados, pero inverso a este. A partir de acá, vamos a marcarlos. Igual, el origen de mi transportador con el origen de mi marco de referencia, el 0 y el 180 con la línea horizontal de mi marco de referencia auxiliar, y automáticamente el 90 se nos va a alinear con el eje vertical del marco de referencia auxiliar. Marcamos los 45, ahí están, y ya sabemos que va a medir
4 unidades también porque mide 400 newtons o tiene una magnitud de 400 newtons, mejor dicho. Entonces, aquí va a empezar este vectorcito, acá va a acabar y trazamos. Ahí termina, en el puro eje vertical. No sale tan derechito porque la pared está un poco boluda, ocupa enjarre o una empastada. Ahí está. Muy bien, ahí se aprecia el módulo del vector. Si se fijan, empieza en el punto extremo del rojo y termina aquí en su punto extremo, que por esta ocasión nos coincidió con el eje vertical de nuestro marco de referencia principal. Vamos a cambiar la punta de porque no está pintando bien, no he comprado plumones. Esta pandemia nos atacó muy fuerte. Muy bien, vamos a decir que F2 es igual a 400 newtons. Perfecto, aquí tenemos los 45 grados, miren, voy a marcar con café los dos. 45 grados y 45 grados. 45 grados este y 45 grados este. Correcto, ¿qué nos queda? Marcar el último vector, que es el F3, que es el más fácil, va en línea vertical hacia abajo. Este vector tiene que medir 7 unidades. Vamos a trazarlo. Muy bien, es color café. Terraje es café, pinta bien por primera vez en tu vida. Vamos a decir que aquí inicia. Y aquí está el 7. Ahí está el 7. Este color café, lo veo, muchachos, que no va a tintar. Lo vamos a trazar en azul. Igual, del punto extremo del vector verde a donde me dio las 7 unidades, que es ahí, trazo mi vector F3. Bien, y recuerden, la flecha termina en el punto extremo. El vector es, vamos a decirle F3 igual a 700 newtons. No ocupamos ponerle dirección porque va vertical. Ok, ahí tenemos ya nuestro problema casi resuelto. Vamos a obtener la fuerza resultante o el resultado de toda la suma de los 3 vectores. Se obtiene uniendo el origen del marco de referencia vertical, que les vuelvo a repetir, es el de ejes negros. Ahí está el origen. Y el punto extremo del último vector. Primer vector, segundo vector, tercer vector llamado F3. ¿Dónde termina el punto extremo? Aquí. ¿Lo vieron? Entonces ese es nuestro vector fuerza. Me lo voy a aventar a mano, que coincidió con la última parte del azul. Esta es nuestra fuerza resultante, que es más o menos igual a 150 newtons. ¿Hacia dónde? Pues hacia abajo. Nomás le ponemos una flechita. ¿Qué pasó con el baúl? ¿Hacia dónde se movió? Hacia abajo. ¿Fue posible que levantaran el baúl aplicando 2 fuerzas en diagonal de estas magnitudes? No fue posible, porque la fuerza resultante te dice hacia dónde es el movimiento al final. Si hubieran quizás aplicado una fuerza mayor, sí lo hubieran podido levantar y nuestra fuerza resultante hubiera dado hacia arriba. Si nos ponemos estrictos, positiva. Esta es una fuerza resultante, vamos a decir negativa, porque va hacia abajo. Recuerden que hacia abajo y hacia la izquierda son negativos. Ok, ese es el resultado de nuestro problema.
Si lo quieren anotar, pues les voy a contar un punto extra. Pero lo tienen que hacer con regla, no a feeling. Igualito a que lo hice yo. ¿Qué más? ¿Qué pasa cuando la fuerza resultante da 0? Que no es este caso, ¿no? Cuando la fuerza resultante da 0, hay reposo. Es decir, el móvil no se mueve. Voy a poner separado el apunte porque no quiero que se me confunda. Esta es una nota que yo les estoy dando. Cuando la fuerza resultante es igual a 0, el baúl no se hubiera movido ni para abajo ni para arriba. Ahí se hubiera quedado donde mismo. Y este es el principio matemático de cómo están hechos, calculados más bien, el diseño estructural de todos los edificios y todas las casas que deberían de tener un análisis estructural. ¿Para qué? Para que no se muevan, no se deflexionen, los castillos no se abran, no se pandeen, las losas no se flexionen tanto, ¿sí? Esto es una aplicación de la física y de las matemáticas en todos los días. Por ejemplo, nuestra escuela está diseñada con este principio matemático, su cuestión estructural, ¿no?, en la construcción. Retomamos. Fuerza resultante igual a 0, hay reposo, es decir, no hay movimiento. En el método del polígono, que es un método gráfico que se utiliza para sumar más de 2 vectores, la fuerza resultante será igual a unir el origen del marco de referencia principal con el último punto extremo del último vector que haya compuesto el sistema. En este caso lo pusimos en lila, que fue de 150 newtons. Y cuando estos niños aplicaron esa fuerza, en lugar de levantarlo, ¿qué pasó? Se fue para abajo el baúl porque esta fuerza es mayor. En los otros dos casos, ¿qué pasa? Los dos son sistemas de fuerzas colineales. Actúan en la misma dirección, tanto el inciso B como en el C de la página 52. En uno están jalando parejitos los niños y se ven los cables derechitos para arriba. Y en el C, uno está jalándolo y el otro lo está empujando. Se supone que están actuando las fuerzas en la misma dirección, en el eje vertical, en ambos incisos. Ahí sí puedes hacer una suma aritmética y no es necesario que utilices este método tan largo. Pero de todos modos yo te lo expliqué para que no te vayan a agarrar en curva, para que tengas una noción cuando vayas a la prepa, porque lo vas a ver. ¿Qué pasa en esos casos? Haces la suma aritmética y vas a aplicar ahí, va a ser el mismo peso del baúl y la misma fuerza que aplicaron estos dos niños, y tú me vas a decir para dónde se mueve el baúl, para arriba o para abajo. Contesta ahí las preguntas entonces y ánimo.